Hola familia, muy buenas y bienvenido de nuevo a este canal de literatura, a esta sección de entrevistas, que si no me equivoco, estamos ya por la número 28 o 29, ya he perdido la cuenta, ya lo dejaré por aquí cuando edite el vídeo. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y sobre todo a todos los autores y autoras que hasta ahora han pasado por aquí para aportar su granito de arena. Hoy en esta entrevista tenemos a una persona muy especial, una entrevista para mí muy especial, diferente y sobre todo muy interesante. Vamos a tener con nosotros a Natalia de Benito, una enfermera de profesión y, como digo yo, enfermera de profesión o escritora de corazón. Ha escrito un libro muy importante llamado Para no olvidar, que va a contarnos, si no me equivoco, la experiencia suya a través de todos estos 2 años, de todo lo que ha pasado relacionado con esta asquerosa pandemia del COVID que nos ha tenido tocados a todos. Ha sido una locura y ya os digo, un punto de vista muy interesante, muy importante y sobre todo a pie de campo, en primera línea de fuego, ¿no? Como algunos sabréis, mi mujer es enfermera, trabaja en el clínico de San Carlos, pero en la zona de oncología. Entonces digamos que esa zona estuvo muy apartada de la zona COVID en concreto de ese hospital, precisamente por eso, porque esas personas estaban muy graves y si pillaban el bicho, pues más rápidamente iban a morir. Entonces ella estuvo en contacto con sus compañeros de allí, pero no lo vivió tan de cerca como en el caso de Natalia. Así que bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Contactamos con Natalia, que es la protagonista, le cedemos el canal para que ella nos cuente todo lo que quiera y por supuesto tanto yo como vosotros tenéis la posibilidad de hacerle preguntas. Así que sin más dilación, para no liarla más, vamos a ponernos en contacto con Natalia y vamos a charlar un poquito de su libro Para no olvidar y de lo que ella quiera. Vamos allá, que la protagonista es. A ver, igual está tapada. Estaba al revés, ¿no? Estaba al revés. ¿Se me ve ya? Se te ve perfecta. Muy guapa, por cierto. Muy bien. Gracias. Pues nada, como he dicho en la entradilla, estamos con Natalia. Natalia, ya sabes cómo funciona esto, supongo que habrás visto alguna entrevista. Así que nada, como suelo decir a todos, te cedo el marrón para que te presentes, para que presentes tu novela y ya conforme tú vayas hablando, a mí se me irán ocurriendo preguntillas y por supuesto a la gente que también está por aquí tiene la posibilidad de hacerlo y si podemos así de lado, pues vale, le contestaremos como podamos. Así que nada, Natalia, el canal es tuyo, preséntate vale. y adelante. Vale, pues mira, yo os traigo aquí el libro Para no olvidar, que es una novela que escribí durante la pandemia. La escribí en la tercera ola, porque pasadas la primera y la segunda ola, pues me daba la sensación de que tenía como muchas cosas que contar que no se estaban contando. Entonces esta novela está escrita en primera persona, la cuenta Pilar, que es una enfermera ficticia, que agolpa, a ver si consigo poner el móvil para que no se escurra, perdonadme. Nada, no te preocupes. A ver, ahí, yo creo que ahí ya se queda. Pilar es una enfermera que cuenta las experiencias que vivió el COVID en las primeras olas, a pie de cama en un hospital. Tiene mucho que ver conmigo porque, bueno, la he creado yo y la he escrito yo, pero también tiene que ver, agolpa muchas experiencias de otros compañeros, auxiliares, enfermeros, médicos, celadores de la limpieza de mi hospital y de otros hospitales con los que tengo mucho contacto, ¿no? Entonces, cuenta las experiencias en primera persona de un hospital, a pie de cama. Y sus experiencias propias personales también cuando deja el hospital y se enfrenta a su familia, a su día a día, a sus amigos, a hacer la compra, experiencias muy cotidianas desde el punto de vista de un sanitario que está viviendo el miedo y enfrentarse a la pandemia en primera persona, que yo creo que no hemos sabido explicarlo. Bueno, tú lo vives más de cerca, ¿no? Como familiar de una sanitaria y lo viviste más de cerca, pero yo creo que no hemos sabido explicarlo. Y me daba la sensación en un momento dado
allá como por diciembre, ¿no? En la tercera ola me daba la sensación de que estábamos exigiendo una empatía a los ciudadanos que no habíamos sabido explicar. Y me parecía un poco muy injusto, ¿no? Entonces hago un poco de autocrítica en el libro, en ese sentido. Y bueno, pues trato de paliar ese error. Primera pregunta que se me ocurre, bueno, nos ha dicho que el hilo conductor de este libro es esta protagonista, esta enfermera, que prácticamente es muy parecida a ti en el sentido de, vamos, de lo que está contando en esta historia. Supongo que habrá historias alrededor, como has dicho, sobre todo de personas y de familiares que pasan por ese trauma del COVID dentro del hospital, ¿no? Supongo que habrá historias de esas bastante fuertes, claro. Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta porque mucha gente tiene como mucho miedo a leer este libro, ¿no? Porque pues no quiero dramas, ¿no? Me alegro. Hay un capítulo, solo un capítulo, en el que sí hablo de 4 pacientes a los que pongo un nombre inventado, que además ahora voy a hablarte de los nombres que le pongo porque para mí tienen mucha importancia. Solo hay un capítulo. Intento evadirme un poco del drama porque pues, no me parece, no quiero entrar ahí en el dolor y rebozarme en el lodo, porque no me parecía oportuno, ¿no? El libro, yo lo que quiero más es no olvidar a esos pacientes y esos familiares que pasaron mucho dolor, pero sin entrar de lleno en todo el sufrimiento que pasaron, porque no es necesario, para no olvidarles y recordarles y homenajearles no es necesario. No olvidar el trabajo que hicieron muchas personas, no solamente sanitarios, muchos voluntarios, muchísimas personas que se acercaron a las puertas de los hospitales con todo lo que tuvieron en sus manos, y eso me parece importante no olvidarlo. Y no olvidar lo que se hizo mal, que fueron muchísimas cosas, y no olvidar las cosas que se hicieron bien, que también fueron muchas, ¿no? Te decía que me parecía importante ese capítulo. Hablaba de 4 pacientes, solo 4 pacientes, a los que les pongo un nombre en concreto, que son Manolita, Galán, Comprendes e Inés. No sé si te suenan así de entrada. Yo creo que no eres muy de novela histórica tú. No, sí, soy de novela histórica, pero a ver, ahora mismo, perdóname, pero es que me acabo de despertar de la siesta hace media hora y todavía mi cerebro está desactivado. Pero algo me suena. Cuéntame, por favor. ¿Te suena? Pues mira, me pasó durante la primera ola, lo cuento en el libro, me pasó que como que todo estalló como muy de golpe y viví como un momento de desrealización, ¿no? Como que vivía en una guerra de verdad. Y es que Madrid, tú lo recordarás, Madrid estaba vacío. Totalmente. Es que yo me acuerdo de estar en Manuel Becerra, y Manuel Becerra, que es un hormiguero de todo tipo de gente... Es que estaba vacío, pero noche tras noche, vacío, no había nadie, es que no había ni mendigos, los 2 mendigos que hay en el banco, es que no había nadie. Y de repente a mí se me ocurrió que estábamos en guerra de verdad. Y yo que soy súper fan de Almudena Grandes, he sido siempre muy, muy fan de Almudena Grandes, de repente me vi como dentro de los episodios. Para mí, los pacientes eran Manolita, Galán, Comprendes y Inés, de Inés y la Alegría, ¿no? Y entonces, pues sin querer y sin darme cuenta, pues escribiendo la novela, pues le puse esos nombres, porque es que yo me sentía muy dentro de esos episodios. Y tuve una anécdota graciosa, Almudena Grandes todavía vivía cuando yo escribí el libro, y entonces escribiendo el libro no tenía yo ninguna intención de publicarlo, solamente de expresar mis sentimientos como todas las cosas que escribo. Y terminando de escribir el libro digo, pues esto igual, no sé, a lo mejor hay gente que le interesa o que le puede servir de algo, ¿no? Y cuando ya me planteé publicarlo digo, le he robado los personajes a Almudena, yo creo que esto es muy legal, no voy a pedirle permiso. Y le escribí a Almudena Grandes y no me contestaba al principio y digo, la pobre mujer tendrá cosas que hacer importantes, ¿no? E insistí y al final me contestó y se leyó el capítulo y me dio el visto bueno, sí, muy maja, muy grande la mujer. Qué guay. Sí, bueno, antes de que se me pase, porque he visto aquí a Abuela Pluma en los comentarios una pregunta, y era que si habías escrito antes algo, y como acabas de decir hace un momento, que has escrito para ti y todas esas cosas, hasta que te has decidido a publicar esta novela, pues bueno, contesta a esta seguidora que nos pregunta eso, que has escrito antes, si has escrito algo, y bueno, y yo a esa pregunta le uno otra, que sería, ¿y por qué no se ha publicado? Eso otro que no está escrito, que está escrito. Yo he escrito siempre, desde que tengo uso de razón, yo he escrito siempre. Yo creo que desde los
9 años o 10, yo siempre he escrito. Y desde la adolescencia, más o menos, que tuve una adolescencia así un poco difícil y complicada, yo recuerdo acostarme siempre escribiendo, llorando, escribiendo y escribiendo y escribiendo. Nunca lo he publicado pues, porque son cosas que no se pueden publicar. O sea, quiero decir, son cosas como muy personales y muy íntimas. Tengo un libro que me recopiló mi marido con un montón de poemas de los que no se destruyeron, porque casi todos los terminaba quemando, y de los que no se destruyeron, y rescató él a escondidas y me los fue recopilando y me hizo como una especie de librito y lo tengo guardado qué así chulo. con cariño. Qué bonito. Pero sí. Y sí, escribo mucho. Sí, escribo relatos, escribía en su momento, escribía poesía, ahora ya no tanto, pero sí, escribo mucho. Y tu pregunta era que por qué no lo publicaba, pues por eso, porque no, son cosas como muy personales, muy íntimas y no... Pero todo, ¿no? Me parecía que no interesaban. Supongo que esos relatos que, por ejemplo, que acabas de decir, ya no serán tan personales, supongo que serán de otro estilo y eso sí podrían, ¿no? Sí, esos ya sí son de otro estilo, sí, eso sí ya se podría más leer. Pero es que, pues no sé, este síndrome del impostor, ¿no? De ¿a quién le va a interesar esto? Sí, esto, yo qué sé, no sé. Estas cosas que hay que ir quitándose y desempolvando. No sé. A ver, que nos dicen por aquí algo, pero que no hay. Que dice que esperan que no quemes más de lo que escribe ella. Bueno, eso ya es difícil porque ya se escribe poco en papel. Ahora lo que pasa es que lo mando a la papelera de reciclaje. Entonces ya no se quema, ya se manda a la papelera de reciclaje y ya no tiene remedio. Bueno, una cosa importante que no sé si me lo dejaste escrito en la biografía, no sé si me ha pasado, preguntarte es ¿con quién has publicado esta novela? Pues con Ediciones Passer. Mira. Vale. Con Ediciones Passer. Esa no la conozco yo, ¿eh? Está publicada. Sí, es una editorial pequeñita que empezó este año pasado y, bueno, está funcionando muy bien. Cada vez tiene más libros publicados. ¿Pero ha sido coedición? ¿Es de estilo coedición o tradicional? No, es una editorial. No, es una editorial. Vale. Editar. Bueno, para que quede constancia y que la gente lo sepa. Supongo que a la hora de adquirirla a través de Amazon es lo más fácil, ¿no? ¿O también en librerías o cómo? No, en Amazon no la tenemos todavía porque no he querido yo. Ella también publica en Amazon, pero yo no he querido. Entonces, a través de la editorial de Ediciones Passer o en cualquier librería de barrio la puedes encargar porque la distribuye AZ, con lo cual en cualquier librería la tienes. Y en cualquier librería grande también, en tipo la Casa del Libro, la FNAC y estas cosas. O sea, y si alguien la quisiera firmada, como buen mitómano. Pues que se ponga en contacto conmigo en mi Messenger, en Instagram, y yo se la dedico. Bueno, supongo que a ver, yo tampoco quiero ser escabroso a la hora de hacer estas preguntas con respecto al COVID, ¿no? Pero supongo que el proceso de escritura tuvo que ser bastante duro. Me gustaría saber cuál es el momento que tú recuerdas de ese proceso de elaboración del libro en la que más te costó meterte de lleno. El proceso de escritura fue muy fácil y muy duro, todo a la vez. El libro está escrito en formato de duelo porque yo pasé el duelo escribiendo el libro. Entonces, a mí me ayudó mucho porque fue para mí como un proceso de liberación. Tenía tanto que contar, tanto que decir, tantos sentimientos que es que yo no hablaba con nadie. Es que yo no sé si a tu mujer le pasó, pero en los primeros momentos era tan duro que yo no podía hablar con mi marido porque dije, ¿cómo le voy a traer este funeral a casa? Claro. Es que no podía. Con los compañeros, pues tampoco se hablaba mucho porque si es que todos teníamos lo mismo. O sea, si es que era mirarnos a los ojos y echarnos a llorar, ¿qué íbamos a hablar? Si es que no podíamos. Entonces, tenía tanto que decir y era tan la necesidad que fue casi como vomitar encima del teclado. O sea, fue muy fácil, escribir fue muy fácil. Muy duro a la vez, porque es que no paraba de llorar. O sea, era teclear llorando constantemente, pero bueno, porque mi vida era así también. O sea, es que yo lloraba en el parque. Es que lo cuento en el libro. O sea, es que recuerdo en concreto una tarde que estaba con mi hija en el parque feliz. O sea, quiero decir, no pasaba nada. Mi hija estaba jugando con sus amigas tranquilamente. Yo estaba hablando con una mamá de cosas que ahora mismo ni recuerdo, cualquier tontería que se habla en los parques normales, ¿no? Y de repente me echó a llorar porque ella me estaba hablando, y pues yo qué sé, de cualquier cosa, yo qué sé, de un supermercado, por ejemplo, ¿no? Y es que yo de repente estaba viendo morir a mi paciente de ayer por la mañana. Es que lo estaba viendo. Y entonces
estas cosas, claro, es difícil de entender, ¿no? O sea, el entorno no lo puede entender, pero es que yo me echaba a llorar porque yo no estaba en este parque en ese momento. Y esto lo cuento también en el libro, y hay un artículo que leí muy interesante en su momento que nos comparaba a los sanitarios, no sé si tu mujer lo leyó o si tú has oído hablar de esto, con el síndrome del soldado regresado. Nos comparaba a los sanitarios con los veteranos de guerra regresados de Vietnam, Sí. en aquel Estados Unidos del estado del bienestar, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que hay cierta comparativa, porque yo me imagino, ¿no? Aquellas mujeres bien intencionadas, ¿no? En aquel salón de Estados Unidos de entonces, ¿no? Con sus zapatillitas o su café, su tal. Pues es que no se puede entender. O sea, es que ese marido que está en ese salón no está viendo el salón, ni está viendo esas zapatillas, ni está viendo a esa mujer, es que está viendo un muerto detrás de otro. Y yo sí me sentía un poco identificada con eso, porque yo estaba en ese parque y es que te juro que no veía a mi hija jugar feliz. Yo estaba viendo otras cosas en mi cabeza. Y eso me pasaba, ¿no? Y eso, entonces, en ese sentido, el libro sí fue como muy liberador y el proceso de escritura me ayudó muchísimo porque fue pasar el duelo y, en cierto modo, aunque yo estaba muy sola y escribir es una tarea solitaria, tú lo sabes bien, me sentía ya acompañada, porque el hecho de poner palabras a lo que yo sentía, y bueno, sin saber si lo iba a leer nadie, porque en principio de hecho no tenía intención de publicarlo, como te he dicho, pero solo el hecho de poner palabras y compartirlo, aunque fuera con una pantalla en blanco, ya era liberador. Y entonces pues yo ahí fui haciendo mi duelo y bien. Y luego una cosa muy bonita que he tenido a posteriori, que no me esperaba este recibimiento, es que muchos meses después de haber yo terminado, que hace un año que yo terminé de escribir el libro, muchos meses después muchas compañeras me han escrito, anónimas, que no conozco, algunas sí las conozco y otras no las conozco, me han escrito, yo al final dejo un email, al final del libro dejo un email, y me han escrito y me han dicho, no sabía lo que me pasaba hasta que he leído tu libro. Hola, qué guay. Y me he sentido acompañada. Qué guay. Hijo, eso es que, sí, eso es muy bonito. Eso es muy bonito, es muy de agradecer. Totalmente gratificante y te da la cosa de decir, ha merecido la pena haberlo hecho. Sí. No solo por mí, sino por la gente que lo ha leído y ayudarle, ¿no? Me gustaría que me contaras, no sé si esta pregunta te la habrá hecho alguien, si recuerdas el primer instante en el que os dijeron, señoras, señores, pasa esto, tenemos que hacer lo posible, estos son los materiales y las cosas que tenemos, porque eso es algo que me parece muy interesante. Claro, la gente, todos lo vimos por la tele, pero no sabemos de primera mano, y en este caso quería aprovechar la ocasión de que tú estás aquí, de que nos cuentes las sensaciones que tuvisteis en ese momento, porque claro, en cierto modo, vosotros os protegisteis con lo que pudisteis en un primer instante. Y saber que era, y sobre todo, no saber, más bien el no saber de qué manera te podías contagiar con tanta facilidad con algo que no teníamos información alguna. Entonces, me gustaría saber cuáles fue la primera sensación que tuviste cuando dijeron, esto ha llegado, esto es real, está aquí y tenemos que tirar para adelante. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, pues mira, yo soy una persona, acabo de ver que está unido ahora mismo una compañera mía de trabajo, o sea, lo puede comentar y lo puede subrayar. Hola, Loli. Yo soy una persona súper histérica de antes ya de la pandemia. O sea, entonces, yo ya lo venía viendo desde hacía tiempo. No mucho tiempo, 2 semanas a lo mejor quiero decir, ¿no? Pero seguía muy, muy, muy de cerca todas y cada una de las noticias. O sea, 24 horas al día con las noticias puestas en los auriculares, en la radio, en el coche, en la tele, en los periódicos, todo el rato, constantemente, todo el rato. Entonces yo recuerdo estar como hiperalerta ya un poquito antes, no mucho, un poquito antes, ¿sabes? Entonces sí recuerdo tener esta sensación de ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, y como estar un poco alertando o alarmando quizá, alarmando antes y no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto, ¿sabes? Tengo esa sensación ya antes. Pero fíjate, recuerdo perfectamente el Día del Padre, porque yo estaba librando, estábamos aquí en el salón, mi hija, mi marido y yo, y estábamos jugando, y recibimos el WhatsApp de mi supervisor diciendo que se cerraba la planta y que pasábamos a ser zona sucia. Y se acabó el Día del Padre ya.
ya se acabó todo tipo de celebración y ya era una lágrima y otra lágrima y otra lágrima. Joder, Y qué ya, fuerte. sí, recuerdo perfectamente ese momento porque fue, ya te digo, o sea, además es que se me cambió la cara, mi marido me miró, me entendió perfectamente sin decirle Ajá. nada, dijo, ya está aquí, ¿no? Y dije, ya está aquí, ya está aquí. Importante. Pero sí, hubo como muchos, ya está aquí. Hubo, antes de esto, hubo muchos ya hasta aquí. Fíjate, recuerdo otro momento, yo trabajo en la unidad de ictus, y recuerdo otro momento en el que estaba con otra compañera trabajando en la unidad de ictus y decía un paciente, pues parece que ha traído el COVID. No sé si recordáis que el primer caso de COVID que hubo en Canarias lo trajo un turista alemán. No, sí, es No sé verdad. si os acordáis, un Sí, es turista verdad, es alemán, verdad, ¿no? ¿verdad? Bueno, pues ¿os acordáis, no? Bueno, pues este paciente que teníamos se estaba quejando todo el rato de los chinos, ¿no? Porque si los chinos y los chinos y no sé qué con los chinos. Y llevaba toda la mañana dando una matraca con los chinos que no os podéis imaginar, ¿no? Y tengo una compañera auxiliar que es muy graciosa, ella no lo sabe, pero es muy graciosa. Y le dijo al paciente ya a mitad de la mañana que estábamos ya con los chinos hasta más arriba, le dice, ¿se quiere callar usted que el primer caso que hemos tenido en España lo ha traído un alemán? ¡Un alemán! Y entonces esto fue como unos días antes y entonces recuerdo este goteíto, ¿no? Este goteíto constante, ¿no? De ya está aquí, ya lo ha traído un alemán, ya está aquí, ya hay un caso en Madrid, ya hay un caso en Barcelona, primero fue en Barcelona, ya hay un caso, ya hay 5 casos. Recuerdo esta noche, yo trabajaba cuando ya había 5 casos en España. Y recuerdo esa noche porque además me venían, le duele la cabeza al paciente de la 23, Natalia, le está sangrando la herida de no sé qué. Y yo decía, joder, yo estoy cargando paracetamoles porque le duele la cabeza, pero hay otras compañeras que están cargando otras medicaciones y que no van a tener estas respuestas para esos pacientes. Y yo recuerdo estar en ese control pensando en esas compañeras. Sí, lo recuerdo. Recuerdo ese goteíto. O sea, no recuerdo un momento en concreto de ha estallado todo, sino recuerdo más bien un goteíto que además fue muy rápido. Claro, claro, subió como la espuma, de verdad, claro, es que fue así. Una cosa importante que no hemos dejado constancia aquí, en qué hospital trabajas, y tú que estás por la noche, entonces, ¿entiendo o cómo? Hago turnos, hago mañanas con noches. Hago turnos. Trabajo en Madrid, en un hospital público en Madrid. Vale, vale, muy bien. Bueno, ¿qué material teníais cuando os dijeron, señores, esto es lo que pasa? Porque claro, todo el mundo decía, los sanitarios hay que ver cómo están, que no tienen de nada, nosotros tampoco, nosotros, ahora, evidentemente el ser humano siempre es muy egoísta, yo no tengo mascarilla, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, las personas que están a pie, ahí a pie, delante del bicho, ¿qué es lo que teníais vosotros? ¿Cuáles eran los materiales que teníais? A ver, lo primero que voy a contar es que yo trabajo a media jornada, entonces yo no voy todos los días como van mis compañeras, ¿vale? Entonces yo te cuento lo que yo, como Natalia, viví. Y lo que yo viví es que a mí jamás me faltó un EPI en donde yo estuve trabajando en mi servicio. Vale. En mi servicio. Sí he visto cajas y cajas de chubasqueros de mala muerte, gorros de ducha, esto sí los he usado, gorros de ducha de hoteles que nos han donado porque no había otra cosa, guantes que se te rompen nada más ponerlos, los he tenido, mascarillas que nada más ponerlas se te han roto y mascarillas que después de llevarlas usando un mes y pico, esta no vale porque tiene no sé qué, esta no vale porque no ha pasado las pruebas, esta no vale porque no sé qué, y bueno, PCR es una detrás de otra porque las mascarillas que usábamos no servían porque las que compraba la Comunidad de Madrid pues no eran las adecuadas. Esto sí. Ahora, el mono, como que se conoce como el EPI, ¿no? El EPI es todo, en realidad el EPI es todo, pero bueno, el mono impermeable a mí no me ha faltado nunca. Pero cuento en el libro que sí hay compañeras que han trabajado, y de hecho tengo fotos de compañeras mías que me han mandado, de hecho la que se acaba de conectar, tengo fotos suyas de chubasqueros impermeables de todos los colores y batas que no son impermeables también, batas que no son impermeables, porosas como las gemas, pues durante la primera ola bastante, sí, bastante. Pero también cuento en el libro y hago también un poco de crítica en este sentido, que es verdad que en mi hospital, que está en el centro de Madrid, pues no hubo tanta falta de material como en hospitales donde siempre falta de todo, como son hospitales de la periferia, del sur y del este, donde he trabajado muchos años y donde guardo pues muy buenas amigas, muy buenas amistades y familia, a fin de cuentas, y ahí no han tenido
monos no saben lo que son eso. Eso no lo han sabido en toda la pandemia y de hecho mi padre, que estuvo ingresado en uno de esos hospitales, yo fui a verle y yo he visto con mis ojos, que esto ya no me lo han contado, esto lo he visto yo he visto un cuarto de 2 metros cuadrados sin ninguna ventilación, donde colgaban los monos rotulados y entraban compañeras, se ponían con los brazos en cruz y les tenían que rociar con lejía porque ese mono le tenían que reutilizar durante días que pueden ser una semana, 10 días, 15 días. Madre de Dios. Las mascarillas las dejaban en bateas porque tenían que reutilizarla durante una semana. Una semana. Madre. Esto yo no lo he vivido, en mi hospital esto no ha pasado. Pero en los hospitales del sur, del este, que son siempre los más maltratados, claro, pues sí. ¿El libro está situado en el hospital donde tú trabajas o en otro? ¿Tuviste la facilidad de hacerlo ahí mejor? Claro, hablo lo que te venía diciendo al principio, ¿no? El libro, la protagonista es Pilar, que encarna muchas experiencias. No solo mías, sino de muchos otros compañeros, con lo cual habla un poco de todo. Habla de situaciones en las que sí han tenido material y habla de situaciones en las que no han tenido material, porque ha pasado de todo. Claro, es que madre Dios, es que yo creo que es la entrevista en la que más en blanco me quedo por todo lo que empiezas a rememorar de lo que pasó por entonces y bueno, en tu caso... En muchos hospitales, mira, en este hospital en el que te hablo que reciclaban y reciclaban y reciclaban, ahí sobrevivieron los que sobrevivieron, porque ahí se contagió, el porcentaje más alto de contagios en sanitarios fue en estos hospitales, evidentemente. Aunque luego hubo noticias muy graciosas en que decían en que los sanitarios se contagiaban, los que más se contagiaban eran en España porque no sabíamos protegernos. Ah, qué bien. Que es como de chiste, es el insulto sobre el insulto. En estos hospitales se llenaban, y es que esto te pone los pelos de punta, porque además es que hay vídeos, en YouTube los puedes encontrar y es que se te saltan las lágrimas. Se llenaron de gente voluntaria, de peñas, de asociaciones culturales, de todo tipo de gente que sin ánimo más que de protegernos a nosotras, se llenaron las urgencias y las puertas de los hospitales con sus manos llenas de mascarillas, de batas impermeables, de todo tipo de material que no se sabe de dónde encontraron, porque no encontraba nadie, pero ellos lo encontraron. Y reunieron muchísimo dinero, en nada, en días. Y esos vídeos, bueno, esos vídeos son para enmarcar. Mira, hay gente maravillosa. Ahora que habla de ese tema, yo quería preguntarte a ti cuál es tu opinión al respecto sobre lo que terminó siendo una polémica que al principio fue un gesto bonito por la gente, esa típica hora en la que todo el mundo salía al balcón a aplaudir. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque tengo la opinión de mi mujer al respecto. Ella no salió a aplaudir. Ella directamente no salió. Las veces que salió a aplaudir fue con la niña, porque la niña era pequeña, ella le hacía ilusión. Pues eso, ¿no? Ella no entiende, la pobre, lo que estaba pasando y veía a la gente aplaudiendo en la calle y ella pues quería salir a aplaudir. Ella tenía la hora cogida y decía, papá, salir a aplaudir y tal. Y cuando veía que la madre no salía, pues le preguntaba el por qué y tal. Bueno, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Lo sentiste como algo positivo, algo hipócrita? No sé, porque he escuchado, a lo largo de estos 2 años, he escuchado muchísimas opiniones. Entonces, me gustaría saber cuál es la tuya. Pues a mí me pasó un poco como a tu mujer. El primer día de todos, no recordaba para nada el tema de los aplausos. El primer día, no sé si os acordáis, se hizo a las 10. Sí. No era sí. El primer día fue a las 10. Yo esa noche trabajaba en la unidad de ictus, no se me va a olvidar, y el ictus entonces era limpio, todavía teníamos pacientes de ictus esa noche. Entonces yo cuento el parte, como llego siempre muy pronto porque yo soy muy estresada, cuento el parte y yo ya estaba valorando a mi paciente cuando eran las 10. Y entonces estoy valorando a mi paciente y me dicen, son las 10. Digo, sí, no, pero te pregunto que qué año es, ¿no? Yo con mi pesadilla de enfermera. Yo, no, pero que qué año es. Y el paciente, que son las 10. Y yo, no, pero ¿en qué año está? Y el paciente, que salgas a la terraza, que son las 10, que te están aplaudiendo. Y yo, ¡oh, los aplausos! Es verdad. Digo, ay, perdone. Me voy corriendo a la terraza y no puedes ni imaginarte qué sensación. O sea, salir a esa terraza, había venido la policía, las ambulancias, toda la calle, como te digo, trabajo en el centro de Madrid,
todos los balcones, todas las ventanas, todo el mundo estaba aplaudiendo. Y yo decía, pero esto, no me di ni cuenta de que venía un compañero mío que llevaba ya un buen rato ahí y hacía frío, porque en esa terraza siempre hace frío, siempre hace viento, hace esquina, hace un frío de muerte, ¿no? No me di ni cuenta, pero estábamos arrecidos los dos. Y de repente digo, ¿pero esto es por nosotros? ¿Por los sanitarios? Es que no me lo puedo creer. Es que ni en el 11M. En el 11M yo era estudiante, no teníamos ninguna obligación de ir a ningún sitio y todos corrimos a todos los sitios a donde fuera a hacer falta. Claro. Es que de la sociedad, un aplauso de la sociedad. Mira, todos los días siempre recibimos reconocimiento de los pacientes a diario, de los familiares, muchas veces de los compañeros, del jefe. Si tienes un jefe como el mío, que es buenísimo, pues también. Pero de la sociedad, sí, en general, jamás, nunca. Yo decía, esto no puede ser, digo, esto es por nosotros, de verdad. Yo estaba que no daba crédito. Bueno, cuando ya terminamos de hacer toda la oración y esto, que suele ser, pues eso, las 3 de la mañana, cuando te sientes a cenar, ya lo sabes tú. Bueno, las lágrimas es que se me caían. Claro. Y yo decía, madre mía, de mi vida, un vídeo y otro vídeo y otro vídeo. Y yo decía, es que esto yo no lo he visto en mi vida. Entonces, el primer momento, ese día, fue como súper impactante. Yo decía, madre mía, o sea, es que no me lo puedo ni creer. Los siguientes días seguí llorando igual, yo que soy muy llorona, ¿sabes? Igual que soy de risa fácil, soy de lágrima fácil también, ¿no? Y venga a llorar, y venga a llorar. Y lo que tú decías, salía más bien por mi hija, ¿no? Porque a mi hija pues le gustaba, ¿no? La fiesta. Aquí en mi barrio se montaba como una fiesta, ¿no? Porque había música, no sé qué, pues era la fiesta, pues eso, la fiesta. Entonces pues salías con mi hija de fiesta, ¿no? Yo lloraba y lloraba y lloraba, mi hija se reía, bailaba, pues ya está, pues es lo que había, ¿no? Pasaban los días y te daba la sensación, pues eso, igual que el primero, pues que era una fiesta pues de que la gente estaba harta de estar en su casa, no tenía otra cosa que hacer, pues salía a verse con el vecino, unos se tiraban las latas de cerveza de arriba abajo, el otro, pues ponme esta, sí, es que es verdad, era así, pues ponme esta canción, no, pues ponme la otra, anda vecina, te has cortado el pelo, pues no sé qué, pues era esto, pues es que era esto, si es que no era otra cosa. Era, ¿qué te voy a decir más? Como un elemento de unión entre vecinos, en una situación en la que estábamos muy aislados y en la que la gente necesitaba, pues eso, pues socializar. Y ya está, era eso. Mira, hay una película francesa que salió hace muy poco, que es muy buena. de comedia, con todo lo que pasó con el COVID, y recuerdo el momento en el que era la vecina, que nadie sabía que era la vecina que, a ver, no lo sabían los vecinos, nosotros sí como espectadores, ¿no? Pero era esa vecina que iba todas las noches al hospital a trabajar y que los vecinos creían que era una tía rara y no sé qué, no sé cuánto, hasta que descubren que es una de las personas que está trabajando en ese hospital y está luchando contra el COVID, ¿no? En tu caso, tus vecinos conocen tu profesión, me refiero, te preguntaban, te decían, ¿notaste a lo mejor en algún momento algún rechazo por parte de alguno o alguna persona o algo? Jamás. ¿No? Nunca noté ningún rechazo de ninguno. Y es más, a posteriori, después de haber publicado el libro, una vecina incluso me han comprado el libro varios vecinos, y una vecina incluso me escribió un email muy bonito y me dijo, me siento mal porque después de haber leído el libro me he dado cuenta de que no he llegado a empatizar contigo como debería en aquel momento. Digo, bueno, pues vuelvo al principio, ¿no? A la autocrítica, porque bueno, no sé si es que soy de látigo fácil, ¿no? Yo conmigo misma, pero es que sí que es verdad que me gusta hacer autocrítica, ¿no? No hemos sabido explicarlo, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, en el libro lo digo muchas veces, y es que, bueno, sí que hay parte de la sociedad que prefiere pues cerrar los ojos, ¿no? Porque es más cómodo, ¿no? Y es un poco más de frente y ya está. Pero sí que es verdad que yo creo que es que no hemos sabido explicarlo. Y esto es culpa nuestra, o responsabilidad, más que culpa, responsabilidad nuestra, ¿no? Saber explicar lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido. Y hacer llegar a la gente en qué condiciones trabajamos, cómo estamos, qué es lo que estamos viviendo, esto es cosa nuestra. Y solo lo podemos decir nosotros, que somos los que estamos dentro. Hombre, yo considero que tu libro es hoy en día muy importante para eso precisamente, ¿no? Para empatizar con vuestra profesión, ya no solo por el COVID, ya es en términos generales, ¿sabes? Yo vivo y comparto una vida con una persona que trabaja lo mismo que tú, y cada vez que viene a los días siguientes y me cuenta cosas, te quedas muy traumatizado
por todo. Ella está en oncología y claro, ve gente morirse de, pues, tanto gente mayor como gente que está empezando a vivir, ¿no? Con 20 y pocos años, por ejemplo, ¿no? Aguantar sus lágrimas, intentar animarlas, no saber de qué manera hacerlo, porque es algo muy frustrante, porque, claro, es como dices tú, yo lo veo desde fuera, desde la barrera. Ella está ahí, todos los días conviviendo con la muerte, es así, ¿no? Conviviendo con ella y luchando. Entonces es muy importante un libro como el tuyo, no solo por el tema de qué es lo que pasó en el COVID o qué es lo que os pasó, sino todo lo que pasa, todo lo que pasasteis antes del COVID y lo que vais a pasar el resto de vuestras vidas metido en un hospital, porque por desgracia en un hospital yo he vivido situaciones de impotencia absoluta en cómo se os ha tratado. Ya me pasaba antes cuando no tenía una pareja que era enfermera, pues figúrate ahora cuando estoy ahí adentro, cuando estoy en urgencias con mis cólicos, que gracias a Dios de momento hace tiempo que no me visitan, y ver situaciones en las que se os falta el respeto de cierta manera. ¿Tú crees que después de lo que ha pasado con el COVID la gente ha cambiado en ese sentido? Hay mucha más empatía con vosotros, a peor, ¿verdad? Claro, es que la pregunta sé que la pregunta era estúpida, no sé, la tenía que hacer, ¿no? La tenía que hacer. Porque es la típica que se decía, no, con esto vamos a mejorar como personas y que va, o sea, hemos ido a peor y te digo yo que todos los que hemos pillado el bicho, algo se nos ha quedado porque hay más de uno que ha ido para atrás. En vez de para adelante ha ido para atrás, pero vamos, de una manera descomunal, porque ves cosas por ahí que dices tú, Dios mío, ¿qué le pasa a la gente en la cabeza? Después de todo lo que ha pasado, no ha sabido valorar, sobre todo valorar la vida en general y sobre todo valorar el esfuerzo que habéis hecho vosotros. Yo creo que es eso, ¿no? Ahora mismo yo creo que la gente la ha borrado, ya el COVID no existe a esta altura, por la sencilla razón de que ya no vamos con mascarilla por la calle, no tenemos que entrar en un centro comercial con mascarilla, pero todos los días los datos están ahí y yo lo sigo viendo. Hoy, por ejemplo, han dado los datos de 117 muertos. La cosa sigue ahí. Lo que pasa es que, claro, si a ti no te toca de lleno, como le ha pasado a otras personas, lo ves como si, bueno, ya esto ya ha pasado, ya a otra cosa mariposa, ¿no? Y no es así. Hay gente que todavía sigue viviendo esto de lleno. ¿Cómo está la situación en tu hospital? ¿Seguís teniendo esa zona COVID? Como te decía, soy desde el principio, siempre he sido quizá demasiado histérica o quizá no sé cómo decir la palabra, Yo sigo yendo con mascarilla, Mi hija sigue yendo al colegio con mascarilla, quiero decir, o sea, es que es lo que dices, o sea, que no se sigan dando los datos no quiere decir que no existan. Claro. Y que no se dé una cifra diariamente no quiere decir que no siga muriendo gente de COVID. Y el long COVID es una cosa de la que nos está hablando mucho, pero es bastante preocupante. El otro día, de hecho, en el grupo que tenemos hablaba una compañera del long COVID y de las secuelas que estaba teniendo, no sé si la leíste, No. Que no se concentraba en la lectura. Sí, bueno, sí, claro, ha pasado mucha gente, ese tipo de cosas, todo lo que ha pasado después ha dejado señas en muchas personas. Yo tengo una amiga que escribe también y que desde hace un tiempo para acá, desde que pilló el COVID, ella no puede leer, no puede leer libros, porque no se concentra, y aparte que llega un momento en el que se le nubla la mente y momentos, por ejemplo, que le ha pasado de ir por la calle andando y estar delante de un paso de cebra y no saber qué es lo que tiene que hacer. Así, literal. Bueno, es que no está claro, no. Es muy fuerte. La gente se ha tomado esto como, incluso ya después de la vacuna, que fíjate hasta que llegó la vacuna, pero incluso ya la gente con la vacuna ya se cree que ya, bueno, esto va a ser un resfriado más y tal. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo lo he pillado y a mí no me ha hecho ni puta gracia el haberlo pillado. Porque yo hasta ahora no he notado ninguna secuela. Pero quién sabe si habrá alguna más adelante. Porque es que ya te digo, esto es un mundo absolutamente inexplorable en el que no sabemos lo que puede pasar con esto de aquí al tiempo que sea. Y yo procuré por todos los medios de no pillarlo, pero al final lo cogí por mi mujer.
que ella tampoco sabe cómo lo coger. Bueno, sí, sí. Ya, si es que al final, por muchas medidas que tomes, al final puede ser inevitable, al final te puede venir por cualquier lado, sí, sí. Y me va a tener... Pero sí, es que no lo sabes, o sea, que al final lo coges y no sabes al final por dónde te puede salir. ¿Cómo, el tema vacunas, tú cómo lo viste? ¿Cómo lo sufriste? ¿Cómo lo sentiste? Sobre todo por esa rapidez, ¿no? Cuando se llevan tantos años para hacer una vacuna para tal y en tan poco tiempo, da que pensar, ¿no? En el sentido de decir, parece que hacéis la vacuna a vuestra conveniencia. O sea, ahora que la habéis visto las orejas al lobo, estáis corriendo para hacer una vacuna. ¿Tú crees que ha sido suficientemente efectiva? Tengo un capítulo de las vacunas en el libro. El tema vacunas no fue tan rápido como tú estás diciendo. El tema vacunas viene de muy lejos, el tema vacunas, concretamente esta vacuna. Es que me da como un poco de cosa hacer spoiler, pero bueno, venga, te lo cuento. No, sí, me voy a hacer spoiler del libro. Yo aquí hago las preguntas y vosotros, si queréis, no la contestáis y ya está, que no pasa nada. Me voy a hacer spoiler del libro, pero así cortito para que la gente, si lo quiere investigar, pues que se lea el libro. No fue un periodo de tiempo tan corto como tú estás diciendo, como la mayoría de la gente se cree, en realidad. Pues el ARN se viene de los años 70. Lo que pasa es que no ha habido una inyección de capital porque no se creía en él, porque quien fundamentalmente estaba investigando esto era una mujer que encima era húngara y que encima era pobre, que lo tenía todo, vamos. Entonces, pues no se apostaba por ello. Pero desde los años 70 viene aquí la mujer dando la matraca con este tema. Se llama Katalin Karikó, a lo mejor te suena. No, la verdad es que no te voy a mentir, no me suena. No. Puede ser, ¿no? Vicepresidenta de Moderna, que Moderna mira. Es el acrónimo de ARN mensajero. Que todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Y entonces, pues claro, o sea, esto no viene de la nada, o sea, esto lleva décadas ahí detrás de estudios y de mucho trabajo. Mucho trabajo detrás, vamos, que esto no sale de la nada de un día para otro. Claro, es otra de las cosas que viene de muy atrás. En la que la gente como yo no está informada y bueno, y habla con los poquitos. Viene de muy atrás, claro, o sea, ya focalizado en el COVID en concreto, pues sí, claro, pero claro, ya más focalizado, pues claro, se han puesto las pilas con mucha inyección de dinero de muchos gobiernos, que es lo que nunca ha habido. Entonces, claro, con tanto dinero, pues las cosas siempre se facilitan más. Sí, es como el tema del cáncer, que tú hablas con la gente y la mayoría cree que sí hay una vacuna, que sí hay una posibilidad de ayudar a la gente y que no quieren hacerlo por el tema de que no les conviene económicamente a quien sea. La polémica siempre va a estar ahí alrededor de las vacunas y sobre todo de las enfermedades que padecemos la gente de pie de calle. Entrando un poquito ya en el tema ya de lo que es la literatura en sí, ¿hay algún proyecto futuro por ahí de Natalia? Bueno, es que está muy en pañales, entonces es que me da así como miedito porque no sé por dónde va a salir. Tengo como una idea en mi cabeza y requiere de mucha investigación, entonces esto va para muy largo, para muchos años. Lo que sí he hecho ahora ha sido una novela juvenil, cortita, de como para 12 años más o menos, de 10-12 años, que bueno, la he presentado a concurso, entonces no la puedo de momento publicar, pero verá la luz como a finales de año. Es así, verá la luz prontito. Y el otro tema ya va para más largo, ya te digo. Requiere mucha investigación y me tengo que poner con ello más en serio. ¿No nos puedes decir en qué género te vas a mover? Histórica. Es que yo soy muy de histórica, claro. Es que me va por dentro. te va la mancha, ¿no? Como dice aquel. Claro. Bueno, con esta editorial te está yendo bien, ¿no? Aunque sea pequeñita y tal, están respondiendo. Lo digo porque la gente siempre pregunta mucho qué tal con las editoriales. Sobre todo me gusta saber su experiencia personal con ellas
Más que nada porque cualquiera que vea esta entrevista y que quiera publicar, pues si le convence tu experiencia, por ejemplo, con esta editorial, pues para que se ponga en contacto con ellos, ¿no? De momento tú con ellos muy bien. Sí, vamos, sí, vamos, yo no he publicado nunca con ninguna otra editorial, o sea que no puedo comparar tampoco, quiero decir, pero mi experiencia ha sido siempre buena desde el principio, vamos, no he tenido nunca ningún problema con la editorial. Nunca. Y bueno, ¿y esa portada? ¿Es alguien, pues mira, la portada... ¿Son gente conocida? ¿Son anónimos? Hombre, ¿estos ojos no te suenan? Sí, hombre. Hombre, estos ojos son los míos. Y estos ojos son los míos con la doble mascarilla, la pantalla, el gorro este poroso como el que más. Esto es uno de los que te digo, ¿ves? Estos gorros que nos hacían poner antes del gorro del mono impermeable, poroso como el que más. Y la pantalla. Y las gafas. Esta foto, para hacérmela, fue un abrazo a José, que fue el fotógrafo, a José Reina, que tuvo una paciencia impresionante, porque esta foto, para hacerla, se empañan las gafas. claro. Esto, o sea, respirar con la doble mascarilla, claro, las gafas y la pantalla encima, se empaña. Entonces, claro, no se me ven los ojos. O sea, para hacer esta foto no os lo podéis ni imaginar. Y la foto de aquí es mi suegro, que me parecía muy representativo de las personas mayores, que de esto no hemos hablado, que quiero hablar de esto, porque en el libro hago mucho homenaje a las personas mayores que para mí fueron las más maltratadas en la pandemia, sin ningún sentido, porque se les podía haber atendido, se merecían un mejor trato y para mí, mi opinión personal es que fueron maltratados y perdieron, como siempre, otra vez más, y injustamente, muy injustamente. En mi hospital, además, es que la población de edad de mi hospital es muy mayor, y entonces, pues, nuestros pacientes siempre han sido muy mayores, y es que horrible, horroroso. Y entonces, es que es mi sector favorito de la sociedad. Las personas mayores son mi predilección, no lo puedo evitar. Y me parece terrible. Me parece terrible cómo les hemos tratado. Yo me pregunto, de verdad, en serio, si este virus hubiera atacado a los niños, por ejemplo, ¿les hubiéramos tratado así? ¿Les hubiéramos abandonado así en residencias? ¿Hubiéramos cerrado la puerta? ¿Ahí os quedáis? Es que esto no se le pasa por la cabeza a nadie. Fue increíble. Yo tuve discusiones con mucha gente al respecto de su... ¿Cómo decir? De su facilidad para olvidar a la gente mayor y su egoísmo de decir, pues yo voy a salir a la calle, pues yo no sé cuánto, y de no darse cuenta de que, como en ese momento eran ellos los afectados y a mí no me iba a pasar nada, no me iba a morir si pillaba el bicho, porque como soy una persona joven, no tengo problema, pero claro, yo siempre decía la misma frase, dice, y a modo brusco, ¿no? Pero de intentar de hacer reflexionar a todas aquellas personas con las que discutía, el hecho de decirle, ¿tú te das cuenta de que te puedes convertir en un potencial asesino? Porque es así. Hombre, es que no, puedes ser un potencial asesino. Vale, a ti no te va a pasar nada, pero si tú tienes el bicho y se lo pilla a una persona mayor, esa se va a morir. Y se va a morir por tu culpa. O sea, tú eres responsable. Tú eres ese asesino. Tú no te das cuenta. Y claro, me parecía increíble que hubiera gente que en ese momento que le decías eso, se diera cuenta y dijera, hostia, pues verdad, que no por sí solo no se hubieran dado cuenta de lo que estaban haciendo, que todo el mundo estaba muy preocupado de no pillar el bicho, pero claro, y todas aquellas personas que convivían, que viven con sus padres mayores, esas personas que tienen que ir que por desgracia tienen que ir a trabajar, ya no solo, por ejemplo, en este caso como el que estamos hablando, el tuyo, en un hospital, sino en supermercados, en gasolineras, que ellos estaban en contacto directo con esa gente, con todo tipo de gente, y tú no respetas, es que para mí ese tipo de personas de verdad ya no existe, o sea, para mí no son respetables en absoluto. Yo a lo mejor soy muy radical, pero por delante está la vida, y la vida de quien sea, y de quién más que las personas mayores, que son las personas que nos trajeron aquí, que nos trajeron hasta aquí, porque nosotros estamos disfrutando de la vida que disfrutamos hoy en día gracias a la lucha de ellos,
Y eso la gente no lo valora, no lo valora, y es una impotencia absoluta. Es una impotencia absoluta el hecho de que la gente no se dé cuenta de que nosotros vivimos la vida que vivimos hoy en día gracias a ellos, y que no le hayamos rendido el homenaje ni le hayamos ayudado en un momento tan crudo como este es deleznable, o sea, es vomitivo, que es algo que a mí durante muchas épocas me sentí frustrado, y ya te digo, muchas peleas. Yo he tenido compañeros en mi empresa, jóvenes, que se iban de fiesta y tal y cual, y yo llevaba semanas sin hablarles porque me daba rabia. Pero no me daba rabia por el hecho de decir yo no puedo, no. Es que me daba rabia por el hecho de decir, tío, no eres consciente de lo que estás haciendo. Y que después familiares suyos han caído. Y es para decir, ¿y ahora qué? Ahora que te doy con la... Pero no te dan la razón, pero no te van a dar la razón nunca, ¿eh? Será el vecino o pericos de los palotes. Es que me ha pasado vivir escenas en el que, me da igual, no sé qué, no cuánto, y a la semana siguiente que le haya pillado un familiar suyo y preocuparse de decir, no, es que me tengo que hacer la prueba, me tengo que ir porque tengo que hacerme la prueba, no vaya a ser que yo lo tenga y vaya a contagiar también a mi madre, que mi madre tiene problemas respiratorios. Digo, ¿y ahora te estás dando cuenta? Ahora, o sea, cosas de decir, digo, ¿qué os pasa en la cabeza? A mí me da la sensación, de que ese egoísmo que tenemos en nuestra generación, sí, la nuestra más, o un poquitito más arriba de la nuestra, no la han tenido nuestros mayores, ni en toda su vida. O sea, no es que no la han tenido ahora que son mayores, es que no la han tenido cuando tenían nuestra edad, nunca. O sea, como que están hechos de otra pasta, no sé, y que no se merecen ese trato. Entonces me entra como frustración, como rabia. Y eso lo desprendo también en el libro. O sea, esta fase por la que yo pasé de ira en el duelo, ya te he dicho que está escrito en formato de duelo, ¿no? Esta fase de ira en la que pasé tiene mucho que ver con esto que te cuento, claro, ¿no? Porque estaba como enfadada con la sociedad porque no estaba percibiendo que se estuviera tratando bien a quien mejor se merecía el trato por nuestra parte, que es nuestras personas mayores, como tú dices, quienes nos han dado todo, quienes se preocuparon de generar este estado de bienestar que no les ha protegido a ellos. Exacto. Que no ha sabido devolverles lo que ellos han fabricado, porque es mérito suyo. Y no les ha devuelto ni una décima parte de lo que ellos han generado. Pues esa es una de las razones principales por la que mi mujer no salía a aplaudir. Así de sencillo. Porque, por desgracia, en oncología el cáncer no tiene edad. Por desgracia no tiene edad. Pero sí que es verdad que, claro, la mayoría de las personas que más suelen tener eso plantado son personas mayores, ¿no? Y claro, decir, que no sé, esa impotencia de decir, vale, esta persona, es que le han pasado muchísimos casos, le han pasado cosas de ser una persona muy mayor y que sus familiares lo dejen olvidado. Allí, llegar a mi mujer con una impotencia y una rabia de decir, macho, que es tu padre, macho, que es tu madre, o sea, y lo dejas ahí. Y no sé, mira, te puedo decir incluso que mi mujer ha ido ha estado en el mismo hospital haciendo turnos no dentro de su trabajo, sino por parte de familiares con mucho dinero que le han pagado para que su familiar, porque no querían que su familiar estuviera solo en la habitación. Y como no podían tener una enfermera específicamente para ello, decían, mira, pues te damos tanto dinero porque te quedes con ella. A ver, mi mujer lo hacía y se ganaba su dinero, vale, pero decir, macho, que es tu padre, es tu madre, ¿tú cómo puedes estar durmiendo a pierna suelta en tu casa, teniendo a tu padre así, y diciendo, bueno, pues le pago a alguien y ya me olvido de él? Y yo no sé, yo no podría, yo no sé si seré un tío muy, muy sensible o muy raro, pero yo es que no podría hacerlo. De hecho, esta entrevista se hace este día por ciertos temas tuyos familiares que van a pasar y que con gusto la hemos cambiado, y te das cuenta de decir, tío, o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, yo, por desgracia, mira, yo vivo a 600 y pico de kilómetros de mis padres y estoy todos los días de mi vida, desde que llevo aquí 21 años en Madrid, pensando en el momento de decir, cuando llegue a pasar,
me va a dar tiempo, me va a dar tiempo de llegar, de despedirme de ellos, de estar con ellos en el momento clave. Para mí es un sufrimiento absoluto, cada vez que me viene a la cabeza eso. Entonces yo, cuando mi mujer me cuenta estas cosas, yo me quedo absolutamente descolocado. Es que no sé, no lo entiendo, no lo entiendo. Y sobre todo eso, ¿no? Que ya decimos, no, los familiares, las personas mayores nos han traído hasta aquí, como hablábamos hace un momento, pero que sea tu propia sangre y que, no sé, que no le des la importancia que se debe a la persona que te ha dado la vida. Yo no sé, no sé qué sociedad hemos creado y la sociedad que han dejado ellos, porque tiene que ser, para ellos tiene que ser una impotencia absoluta, es decir, madre de Dios, todo lo que he luchado toda mi vida para que esto esté ahora así. Porque para mí yo creo que vamos para atrás, pero vamos, de una manera desorbitada, o sea, no avanzamos nada. A mí mucha tecnología, todo lo que tú quieras, y avance tecnológico de todo tipo, muy bien. Pero de aquí no hemos avanzado nada. Y vamos. Humanamente. Deshumanización absoluta, o sea, es que vamos absolutamente para atrás. Y era lo que hablábamos hace un momento, que a la gente le importaba muy poco porque como ella era joven, no se iba a morir, pues le daba igual. Y yo conozco casos de gente allegada que en una semana se murió su padre o su madre y a la siguiente la otra persona. Y quedarse solo en 2 semanas. Y como esos millones de casos, ¿no? De personas que le han pasado. Es que claro, yo no lo he vivido. No lo he vivido en primera persona porque a mi alrededor no ha muerto nadie por culpa del COVID. Pero eso, ¿de qué me sirve a mí para no sentirme, no sé, sentir algo por esas personas que han pasado por ello o que pueden llegar a pasar, como acabo de decir hace un rato, de que todavía sigue muriendo gente? Con respecto a la muerte, quería hacerte la pregunta de, ¿tú crees que se ha contado de verdad a toda la gente que ha muerto? ¿O el conteo no es el debido? No es el que... ¿Estadísticamente quieres Sí. decir? ¿Las estadísticas? ¿Cómo las ves? Sí. Pues supongo que al principio serían muy complicadas porque no se estaba buscando, no se estaba poniendo el foco donde se debía, se estaba un poco despistado. Y después, pues supongo que sería también muy complicado porque las PCRs no eran del todo sensibles o porque no eran del todo específicas y porque el material pues era el que era. En el libro cuento también que hubo una partida de PCRs en la Comunidad de Madrid nefasta, que salían todos falsos negativos. Y esto hizo que bajara la incidencia entre los sanitarios. Es que hubo una noticia en el que se decía que los sanitarios en la Comunidad de Madrid estábamos todos contagiados, ¿no? Y entonces fue esto como muy mala prensa. Y entonces de repente nos hicieron muchas PCRs y ya a las 2 o 3 semanas ya éramos todos negativos. Y entonces se descubrió que las PCRs eran de muy mala calidad y habían dado muchos falsos negativos. Es que... He visto unas noticias detrás de otras que te hacen como... Ya vayamos más allá. Tenemos ahora mismo el famoso caso este de las mascarillas de Madrid. El cómo ha llegado incluso a haber gente que se ha aprovechado económicamente, se ha lucrado económicamente por culpa, o sea, por la pandemia. Que ese tema tú lo llegas a tocar en tu libro. No, ya para qué. ¿Ya para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que no merece ya la pena más. ¿Te das cuenta? O sea, me intento ceñir. Es que me desgano. Sí, es igual que el tema de las PCR, que yo vi un vídeo de un chico que se fue era de Badajoz, tenía cerca a Portugal, se fue a Portugal muy cerca, lo tenía muy cerca. Se fue a Portugal a una farmacia a comprar un de estos de COVID, ¿no? Una PCR, y después se fue a la farmacia de su barrio. Y había una diferencia de, no sé, 5 euros por lo menos, o incluso más. Le costó 1 euro y poco en Portugal y allí le costó 8 euros en la farmacia de su ciudad. O sea, es decir,
madre Dios, qué negocio se han montado unos y otros a costa de algo Lo de siempre. tan trágico. Y no es de ahora, pues esto ha sido de siempre, por desgracia. Que es lo que decimos, que mucho avance tecnológico, pero de humanidad muy, muy, muy poca. Bueno, Deshumanizado para atrás, lo que tú dices. totalmente. Bueno, con respecto a este libro, yo creo que críticas negativas habrás tenido muy pocas. De gente que lo haya leído, no. Lo que sí tengo es mucha gente que le da miedo leerlo. Y entonces aquí sí que me gustaría decir algo. Y es que a esa gente que la entiendo perfectamente, claro, cómo no. Entonces me gustaría decir, primero, que no hay ninguna obligación, por supuesto, ni de leerlo, ni hay prisa tampoco, y que cada uno tiene sus tiempos. Y dicho lo cual, me gustaría decir primero, como he empezado diciendo en la entrevista, que no se esperen como un superdramón, porque no me revuelco en el dolor, como te he dicho, ¿no? Solamente hay un capítulo en el que hablo de unos pacientes ficticios y tampoco como hago un superdrama, que no. Entonces, este libro me parecía importante, como te he dicho que soy muy fan de la novela histórica, me parecía importante, fíjate, venía esta mañana pensando, ¿no? Y digo, ¿de qué le hablo a Óscar, ¿no? Y digo, pues, como soy muy fan de la novela histórica, digo, le voy a hablar de esto, ¿no? Digo, es que de repente tengo la sensación de que hemos vivido un periodo histórico que nuestros hijos van a estudiar en los libros de historia y que no entiendo por qué la gente quiere olvidar. ¿Por qué? Pero si es que esto nos ha pasado a nosotros, nos ha pasado hace nada y lo seguimos viviendo. O sea, es algo que nos está pasando a nosotros y que tenemos que recordar para poder contar a nuestros hijos, porque es nuestro testimonio por primera vez. Es nuestro y nos pertenece a nosotros. Es nuestra historia, nuestra vivencia como testigos primeros, en primera persona. Entonces, me parece importante que es, pues eso, nuestra vivencia, nuestra experiencia y nuestra historia para no olvidar. Entonces, pues que se lea desde ese punto de vista, ¿no? O sea, como una crónica, si se quiere, contemporánea que nos ha tocado vivir en este periodo. Es que el título que fuera miedo, que no... El título del libro es que es idóneo y por el hecho de que es que es así, para no olvidar, y es que mucha gente, después de lo que ha pasado con el COVID, se ha enterado por primera vez de las pandemias que hubo hace muchísimos años y se sorprendía. Yo me acuerdo en un programa de Cuarto Milenio en el que hablaban de aquella época en la que pasó la pandemia, la gente se protegía como podía por entonces, hubo cuarentenas, la gente se quedaba en casa, todos los pasos más o menos que se dio en aquella época era lo que se estaban dando ahora y mucha gente se creía que esta era la primera vez que se daban esos pasos y no conocía... De la gripe hablar. Efectivamente. De aquella época antigua en la que pasaron estas cosas y la gente no se acuerda o simplemente no lo sabe porque no ha querido investigar o no sé qué. A ver, esto de las pandemias, como dices tú, como decías antes con lo del tema de las vacunas, esto no es de ahora, esto viene de largo, esto es de siempre, de toda la vida. Los virus están ahí, o sea, y van a seguir estando. Mortalmente son mucho más peligrosos que que una bomba nuclear, no, porque nos vamos todos a la mierda cuando tienen unos y otros, ¿no? Pero sí que es verdad que un virus puede acabar con el mundo, pero tan fácilmente. Uno así que no conozcamos como este. Tú, como última pregunta ya para cerrar la entrevista, ya típica curiosa, ¿no? Que supongo que a lo mejor alguien te habrá hecho. ¿Cuál es tu opinión al respecto de el origen del bicho? Uy, yo soy muy pequeñita para opinar de esto. No, hombre, yo me siento minúscula. Tu opinión personal. No.
No, yo me siento minúscula. Yo lo que te puedo decir al respecto de esto, que me has recordado, es que, y además os lo cuento también en el libro, en un momento dado, yo no sé si a ti te pasó, pero en esos momentos en los que la carretera estaba vacía, ¿no? Que todo estaba vacío, que era como de película de ciencia ficción. O sea, era como que no era real. A mí me pasó que viví momentos de desrealización, de esto no está pasando o esto no es verdad o lo que estoy viviendo, yo no sé si es un sueño o estoy aquí de verdad. Bueno, pues en uno de esos momentos en los que me hacía preguntas muy locas, yo decía, ¿y si esto tan pequeño como un virus, esto que estás diciendo tú, ¿no? ¿Y si esto tan pequeño como un virus ha venido aquí para decirnos que no somos nadie en verdad? O sea, que es que tú fíjate lo pequeño que es esto. Es que yo me acuerdo que del trayecto de mi casa al hospital, que tengo que ir por una nacional, es que en esa nacional, o sea, pasan coches constantemente y es una nacional importante, ahí no hay animales, nunca. O sea, quiero decir, es una nacional normal, que no hay animales. O sea, es que yo en ese trayecto veía todo el rato animales, ardillas, pero, o sea, muertos todo el rato en la carretera, porque los pocos que pasábamos, pues nos los comíamos, ¿no? Y yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, es que es como que los animales de repente han recuperado su terreno, es su hábitat. ¿no? Y es como que, sí, o sea, es como que nosotros habíamos parado, pero el mundo seguía girando. Claro. Era una sensación muy rara de decir, no hay aviones, no hay trenes, no hay fábricas, no hay nada. O sea, nos hemos parado de repente, pero es que solo hemos parado nosotros, porque el mundo sigue girando. El mundo no somos nosotros. Claro. Y entonces yo me hacía estas preguntas, ¿no? Yo decía, ¿y si algo tan minúsculo como un virus del tamaño de un aerosol, que es que ni se ve, no ha venido aquí a decirnos que no somos tan importantes? O sea, y yo me hacía estas preguntas raras que me hago yo a veces, ¿no? Y yo decía, no sé. El origen, pues el origen no lo sé, pero qué cosas, cosas más raras. No son preguntas locas las que te has hecho. Esto en realidad nos debería haber servido como se decía, ¿no? Para mejorar y tal, pero sobre todo para una cura inmensa de humildad. Esto se puede extrapolar, entre comillas, al hecho de que creamos que estamos solos en el universo, que me parece la estupidez más grande del mundo, ¿no? Que seamos el centro del universo nosotros, el único ser vivo, ¿no? Junto a los animales que hay en todo el universo. Me parece la misma estupidez que el hecho de que nosotros nos creamos que somos importantes en este mundo. No lo somos. No lo somos. Estamos de paso. Pero claro, no nos damos cuenta de lo importante que es todo lo que tenemos alrededor. Y de hecho, a la vista está cómo flipábamos todos cuando veíamos la tele, y ya no solo ver animales que normalmente no los veías en las ciudades y tal, sino el hecho de cómo la contaminación desapareció, de cómo la Tierra respiró, de que el cáncer de esta Tierra somos nosotros, no los virus. Nosotros somos el cáncer. Nosotros somos los que estamos haciendo todo lo que le está pasando a la Tierra. Nos quejamos que hay que calor hace este verano, vaya invierno con tanto calor y tanto frío. No, pues el culpable eres tú, soy yo, por ir con el coche, por no ir en transporte público, por cualquier mínimo gesto que deberíamos de cambiar. Y es así, los culpables somos nosotros. Pero bueno. A mí me pasó una cosa muy bonita trabajando de noche. Como soy muy moñas, pues me pasan estas cosas, ¿no? Que me fijo en cosas, pues eso, pues muy de moñas, ¿no? Y entonces me pasó que de repente me asomé a la terraza y el cielo de Madrid no era naranja. Es que a lo mejor la gente no lo sabe, pero el cielo de Madrid suele ser naranja por la noche. Sí. Naranja, no negro, naranja. Pues entonces me asomé y el cielo era negro y se veían las estrellas y yo decía, Dios mío, hay estrellas en Madrid. Y entonces me quedé ahí mirando el cielo y decía, madre mía, ¿y si de repente ahora, en mis pensamientos estos de moñas, ya te digo, ¿no? ¿Y si de repente ahora las estrellas han venido para señalar el norte? Y ahí me quedé con ese pensamiento un buen rato en el turno de noche. Es que, no, mira, yo te lo digo, llevo 21 años en Madrid y cada vez que voy a Cádiz es la única vez en la que cuando paseo por la playa veo las estrellas. Aquí no las veo nunca. Es imposible. ¿Pero qué hace un chico de Cádiz en Madrid? Por favor, no me hagas esa pregunta. Esa pregunta no podía hacerme a nadie porque no la voy a contestar, porque es que me entra ganas de darme de cabezazo contra la pared. Eso me sigo preguntando yo.
Ya mi vida ya está hecha aquí, ya ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Porque claro, fíjate tú qué curioso que ahora este año, por todo lo que había pasado, ¿no? Que el año pasado no hubo carnaval, pues este año el carnaval se ha hecho ahora en junio. Y decía el otro día mi hermano, qué raro me resulta el venir de la playa e irme ahora a escuchar comparsa y chirigota por las calles de Cádiz. Con toda la calor, pero venir de la playa, de bañarte y tal. Y yo por dentro, me cago en la leche, pero vienes de la playa. Yo me quedé con la playa, no con lo otro. Digo, vienes de la playa. Yo no, chaval. Tú la tienes a 10 minutos y yo me tengo que hacer 600 y pico de kilómetros para llegar allí. Pero bueno, es lo que toca. Es lo que hay. Mira, aquí queda representado por lo menos en la camiseta en esta entrevista. Que me quise poner algo así verde, entre comillas, por el tema de los sanitarios. Pues Natalia, qué decirte, lo primero, por supuesto, darte las gracias por haber estado aquí. Espero que te hayas pasado muy bien. Y la gente que ha estado aquí con nosotros también, que le haya servido esta entrevista no solo para conocer a Natalia, sino también para concienciarse un poquito. Y si no es así, por favor, ya sabéis lo que tenéis que hacer, comprar el libro de Natalia, que nos va a ayudar mucho a pensar en todo lo que ha pasado en estos 2 años. Y, por supuesto, bueno, a todos aquellos que no hayáis podido estar en directo en este Instagram, que sepáis que este vídeo se va a subir en YouTube para que lo veáis cuando podáis y cuando queráis. Y bueno, ya que estéis allí, pues nos regaláis un like, una suscripción para que vaya subiendo esto poquito a poco y que estas entrevistas tengan más visualización, más que nada por ellos, para que tengan la oportunidad de seguir vendiendo sus historias, vendiendo sus sueños, que al fin y al cabo en esto consiste la literatura. Y bueno, yo ya termino de hablar aquí. Aquí la protagonista es Natalia. Así que Natalia, despídete tú. Y por supuesto, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos abierto este mundo tan desconocido en realidad por la gente de a pie. Pues muchísimas gracias a ti, Óscar, de verdad, eres un cielo. Muchas gracias por abrirnos esta puerta a quienes empezamos aquí en este tema de los juntaletras que decimos con muy poca visibilidad, y así es que muchas gracias por darnos la oportunidad, de verdad. Pues nada, deciros a todos los que os dé miedo enfrentaros a Para no olvidar, que de verdad fuera miedos, que esto es coger y ponerse a leer y enfrentarse, pues nada, a lo que hemos vivido, sí, lo hemos vivido todos en verdad. Y no es más que hacer pues un pequeño homenaje a los que ya no están, pero no desde el dolor, sino desde la aceptación, tratarles con la ternura y con el respeto que se merecen. A los que estuvieron ahí, pues como sanitarios o como voluntarios o como familiares de los que se fueron, o como Óscar, como familiares de sanitarios, o los que estuvieron más cerca de nosotros aguantándonos y soportándonos, que no fue tarea fácil. Gracias también, Óscar, a ti y a todos los familiares de sanitarios que nos ayudasteis y nos arropasteis y cuidasteis de nosotros, que sin vosotros no hubiera sido posible tampoco. Y nada, animaros, y si tenéis dudas, pues, o cualquier pregunta o cualquier cosa, pues me podéis contactar en Facebook o en Instagram o en mi mail, que os lo pongo al final del libro. Y ha sido un placer estar contigo en la entrevista. Nada, el placer ha sido mío. Nos vemos en los libros, nos vemos en los grupos de lectura y nada, claro que sí. De aquí al año que sea, este es tu canal para presentar tu siguiente libro cuando tú quieras. ¿Vale? Esta es tu casa. Pues muchas gracias. Venga, hasta siempre. Muchas gracias.